Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Justo, soy psicoanalista, fundadora y directora de Cesamende, que es una institución que está dedicada a la asistencia y formación en psicoanálisis. Hoy vamos a dar comienzo a las conferencias de este mes de junio, leyendo la adolescencia. Yo les voy a hablar de adolescencia y sexualidad. Freud nos va a decir que con el advenimiento de la pubertad comienzan las transformaciones que han de llevar la vida sexual infantil hacia la constitución definitiva. Esta vida sexual no dejará de ser infantil, pero se va a convertir en una vida sexual diferente, ya que la pulsión sexual, que hasta ese momento era predominantemente autoerótica, encuentra por fin el objeto sexual. Cuando Freud postula la elección de objeto como una de las transformaciones decisivas de la pubertad, distingue una elección de objeto infantil de otra puberal, siendo la primera elección la que le marque la ruta a la segunda. La primera elección está en relación a los indicios de la inclinación sexual del niño hacia esas figuras significativas de su infancia, que luego es desviada por la barrera de la prohibición del incesto, lo que le permitirá la orientación hacia otras personas semejantes a ellas, a estas primeras figuras. ¿Sí? Desde ahí postula que el hallazgo, el encuentro de objeto, es principalmente el reencuentro, señalando el efecto de marca que tienen los primeros objetos en las posteriores elecciones, además de señalizar una dirección con el atravesamiento del complejo de Edipo hacia la posibilidad de salir de la endogamia hacia la exogamia. Tanto Freud como Lacan rompieron con los modelos y las teorías evolutivas de la niñez y de la adolescencia. Para ellos se trata de posicionamientos, no de categorías evolutivas. Para Freud la pubertad toma la marca fundamental de una metamorfosis y es nombrada por Lacan en términos de despertar por oposición al dormir de la latencia. El significante adolescencia no fue abordado directamente por ellos, no fue desarrollado. En 3 ensayos para una teoría sexual, que es un texto de 1909, plantea como equivalentes pubertad y adolescencia, no las diferencia. La adolescencia es un momento de la constitución subjetiva que va a dejar profundas transformaciones al finalizar su recorrido, que es el cierre del aparato psíquico, porque al finalizar su recorrido ya está jugada la elección de objeto, tanto de amor como de deseo y como de goce. La posición sexuada se va a ir constituyendo en ese recorrido, pero esto no es sin el atravesamiento del complejo de Edipo. Va a haber entonces un pasaje de lo fálico a la genitalidad. Hay una reapropiación de la historia infantil, convirtiéndose en una aspiración fundamentalmente sexual. El sujeto adolescente se encuentra de cara con la castración, que denuncia que no hay respuesta universal a la pregunta de cómo se hace con el sexo. Lacan dice que ahí donde tendría que haber un objeto armónico para la satisfacción, el sujeto se encuentra con un agujero y que con ese encuentro hay que vérselas. Al no haber respuestas universales, el sujeto adolescente tiene que vérselas con esa emergencia pulsional que caracteriza el despertar a lo real del sexo. ¿Qué hace el joven con esa excitación autoerótica que va a direccionarse, en el mejor de los casos, para vincularse en el encuentro con el otro sexo? Hay un trabajo simbólico respecto a la confrontación con ese goce desbordante, lo que se llama lo real del sexo. Es un tiempo en donde se puede errar y pueden aparecer episodios homosexuales, ya sea como acto, certeza o duda discursiva.
En la adolescencia, el cuerpo ocupa un lugar muy importante y las consecuencias clínicas con las que nos encontramos son diversas. Anorexias, bulimias, un cuerpo que puede ser un lugar para ser lastimado, con cortes, con golpes, consumo de sustancias, exceso de tatuajes. Este tipo de usos que le da el joven a su cuerpo aparecen desenlazados del saber inconsciente. No hay pregunta del por qué se golpea, de por qué se lastima. ¿Sí? Freud, en 1912, establece una relación entre la intoxicación alcohólica y la degradación de la vida erótica. Él nos va a decir que la satisfacción sexual, no por ser libremente permitida, puede disfrutarse plenamente. Ahora, ¿cómo responde un adolescente ante el empuje a la libertad sexual, a un sexo sin culpa y casi sin deseo? La respuesta de la época es refugiarse en la embriaguez, estado en donde el joven se diluye como sujeto o enfrenta el encuentro como siendo otro. La intoxicación alcohólica adolescente es una experiencia grupal, pero episódica. Es el alcoholismo de las previas de los viernes o de los sábados, o del UPD, último primer día. De esta forma contrae con el alcohol o con las sustancias un matrimonio feliz y encuentra con estas conductas contrafóbicas ciertas satisfacciones armoniosas que sirven de sustitución a la relación conflictiva con el partener sexual. A través del alcohol o de las sustancias hay un encuentro sexual, pero destinado al naufragio, para no soportar el desencuentro estructural de, como dice Lacan, el aforismo, no hay relación sexual con esta cuestión de estructura en donde no hay complementariedad entre un sexo y otro. Es necesario trabajar en el caso analítico el desencuentro sexual, creando, inventando, construyendo respuestas posibles. El analista acompaña dentro de las posibilidades del sujeto adolescente a rodear ese vacío, que muchas veces es llenado de sustancias, o con supuestas enfermedades, o con golpes en el cuerpo, o con cortes, para hacerlo soportable. Es fundamental que el analista trabaje direccionando una interrogación, generando una pregunta sobre ese accionar, para producir en el mejor de los casos la emergencia del inconsciente. Como la pulsión busca la satisfacción inmediata, la emergencia del inconsciente permitiría el ordenamiento del goce, porque el goce por sí solo no se ordena. En los tratamientos con los adolescentes lleva mucho tiempo establecer la dimensión significante de la palabra, cuando es posible hacerlo. ¿Sí? Los tratamientos quedan más del lado del registro imaginario, del diálogo, y no tanto de lo simbólico. Lacan desarrolló el estadio del espejo, a través del cual mostró cómo un niño entre los 6 meses a los 18 meses puede ir armando su cuerpo, a partir del modo en que fue mirado, en que fue hablado, en que fue libidinizado, o no por sus padres. En la adolescencia, los cambios a los que el sujeto se enfrenta no es sin las marcas fundantes, y desde ahí vivirá afectos diversos. Desde una imagen tambaleante e insegura hasta una imagen con excesivo brillo fálico. Fíjense que las primeras marcas fundantes tienen que ver con el estadio del espejo, ¿sí? En relación a la imagen. Algunos jóvenes deciden tatuarse el cuerpo o hacer uso de perforaciones, agujeros que se efectúan con el fin de incrustar objetos de joyería en distintos metales. Occidente conserva la costumbre del piercing, ¿no? Como en las orejas, como una forma de diferenciar el sexo, ¿no? Cuando nace una niña, le ponen los aritos. Algunos de estos piercing tienen el objetivo de subrayar la belleza, otros están al servicio de producir horror. Si a esto le sumamos la cantidad de tatuajes
que se hacen algunos jóvenes, en donde no queda un vacío en ese cuerpo, lleno de piercing y de tatuajes. Los adolescentes suelen transformar este juego de adornos en el cuerpo en fetiches que representan completud y promueven un goce rebuscado en las relaciones sexuales. Goce provocado por los piercing, ubicados en lugares estratégicos, pezones, glande, lengua, los que potencian sensaciones en el cuerpo de quien los porta y en los del partener. Bueno, en la actualidad no hay que perder de vista el contexto sociocultural que atravesamos, lo que nos obliga a repensar los despertares sexuales en plena deconstrucción del binario sexual y de género. La época actual nos invita a revisionar el despertar o la metamorfosis de la pubertad desde una perspectiva de género. También es cierto que la época que atravesamos, las diferencias sexuales se piensan y se transitan con nuevos paradigmas que implican el cuestionamiento del binarismo sexual, hombre y mujer. Y esta reformulación no es sin efectos en la constitución subjetiva de algunos jóvenes, habilitando diferentes posicionamientos subjetivos deseantes, donde se producen transformaciones a nivel pulsional y en la identidad, en lo imaginario. El adolescente rechaza lo uniformado, esto por estructura. Todos los adolescentes de todas las épocas han rechazado lo uniformado y por eso muchas veces se enrolan en distintas filas para diferenciarse. En realidad terminan uniformados a esas filas en donde se enrolan. No los punk, los emo, los dark, hay una lista infinita. Las nuevas clasificaciones de género pueden funcionar como la búsqueda de lo no uniformado, que en esta ocasión sería lo no binario, sumado al encuentro con lo real del sexo, ¿sí? Con ese goce desbordante de que les hablé antes, que suele provocar angustia en los jóvenes, que es el hombre, que es ser mujer, por quién se tiene atracción, por quién no, diversos interrogantes que conciernen a cuestiones de género asociadas a los movimientos culturales y sociales actuales. Recuerden que la adolescencia no es sino el atravesamiento de la época donde transitan. Por estructura no se quiere saber nada de la diferencia. Este no querer saber nada tiene efectos sobre lo imaginario. La ley de identidad de género otorga a toda persona el derecho al reconocimiento de su género autopercibido. Estamos hablando de percepciones, ¿sí? Estamos hablando de, cuando se trata de lo percibido, ¿sí? De cuestiones que engañan, ¿sí? ¿Cómo? Imaginario. En el imaginario siempre engaña. ¿No? Entonces, esto multiplica las versiones sobre la vida sexual, adquiriendo nuevos nombres que marcan posiciones diferentes y que quedan reflejadas claramente en algunos jóvenes. Género no binario es avalado por el Estado. Argentina fue el primer país de Latinoamérica que reconoció la identidad de género no binario, ¿no? Quien no se identifica con la categoría masculina o femenina, ¿sí? Tiene una X en su DNI o en su pasaporte. No binario es un término que abarca varias subdivisiones. A género, que prescinde de cualquier etiqueta. Pronombres neutros, como él, se escribe ella, para quienes pueden no sentirse identificados con ninguno de los dos géneros, masculino o femenino. A pesar de que hay nuevas expresiones y posicionamientos de subjetividades no normativas, no heterocentradas, igualmente la sexualidad se vive conflictivamente, como algo que irrumpe y requiere alguna atención más allá de que se trate de una salida heterosexual, homosexual, bisexual o desde las teorías de género no binarios, ¿sí? Bueno, hasta acá la exposición teórica, ahora voy a hacer una presentación clínica. ¿Pero quieren hacer alguna pregunta de este recorrido?
¿Tienen alguna duda? Hay cuestiones que tienen que ver con el trabajo en la adolescencia, que no todo adolescente es permeable al significante, ¿sí? Y que fundamentalmente hay que fomentar las condiciones del diálogo y en algún momento poder escuchar alguna formación del inconsciente, que generalmente, por supuesto, es el caso a caso. El adolescente no quiere saber nada, me equivoqué, le dicen, ¿sí? Es difícil la apertura del inconsciente y sabemos que si no se abre el inconsciente no hay ordenamiento de goce, ¿sí? Digo, en la adolescencia es fundamental hacer cierto ordenamiento de goce, ahora lo vamos a ver en el caso clínico, justamente por este desborde, ¿sí? Que presenta el adolescente fundamentalmente en su cuerpo y no saber qué hacer con esa sexualidad que hace síntomas muchas veces en el cuerpo, como les decía, ¿no? Cortes, golpes, consumo de sustancias. Bueno, bueno, les voy a presentar a Graciana Gorbis, coordinadora docente de Cesamente, psicoanalista de niños, adolescentes y adultos. Bueno, los dejo con la compañía de ella, ¿sí? Buenos días. Bueno, este trabajo titulé El lugar de los padres en la clínica con adolescentes. La clínica permanentemente cuestiona esta práctica. Creo que con adolescentes aún más. Y sobre todo por esto que se suele escuchar, que los adolescentes cada vez vienen más difíciles, ¿no? O vienen distintos, en la línea de que los adolescentes cada vez están peores. Y por esto es que también, ¿no? Este decir viene del lado de los adultos, y por esto también es que es recurrente mi pregunta cuando voy a atender a un adolescente: ¿qué lugar darle a los padres? ¿No? Si uno escucha todo esto. Y las preguntas que siempre se me vienen es si cuando llaman por teléfono a pedir por la consulta, si pido la entrevista con ellos, o primero tomo al adolescente y escucho al adolescente para después poder tener la entrevista con los padres. También en este llamado pregunto si el adolescente sabe que que están consultando. Muchas veces me encuentro con que dicen que no, que en realidad quieren hablar primero conmigo para después ver qué le dicen al hijo o a la hija, que todavía no han dicho nada. En la clínica con adolescentes, los padres consultan en el límite de su función, desplegando el modo singular en que cada uno de ellos se ha visto desbordado, angustiado y o impotente en el ejercicio de la misma. Un padre decía: yo probé de todo, pero lo veo mal y no sé cómo ayudarlo. Ya no sé lo que está bien y lo que está mal. No era así de chico, pero desde hace un par de años todo cambió y de golpe ya no se puede hablar con él. También están aquellos padres que dicen: bueno, estoy pidiendo un horario turno con vos, quiere comenzar tratamiento y no tengo ni idea qué le pasa. Las menos de las veces son las que llaman directamente el adolescente. Hace un par de meses manda un WhatsApp Francisco, donde se presenta y dice que debe tener una entrevista conmigo para empezar un tratamiento, y a lo que agrega: yo ya fui con usted cuando era chico, ahora es por otra cosa. No existe manual de instrucciones para tratar a los adolescentes ni para trabajar con sus padres. En esta época donde pareciera que se puede acceder a la felicidad plena, los adolescentes aún hacen ruido en los ámbitos en los que se mueven, dejando al mundo adulto muchas veces sin respuesta. Relata un padre: no sabemos qué hacer con ella. Hasta hace unos años iba al colegio sin problema y ahora no sale del cuarto. Resistencia o cuidado es lo que tenemos a la hora de pensar en trabajar también con los padres.
Es cierto que los padres de adolescentes suelen posicionarse parecido a los padres de niños que consultan. Vienen a pedir que cambiemos aquello que no anda según ellos, que seamos nosotros los artífices del cambio. Es un riesgo quedar atrapados en este pedido, porque quizá esto que traen los padres no es lo que al adolescente le sucede. Muchas veces el pedido es de normalizar a su hijo. El riesgo sería caer en tratamientos donde se refuerza el super-yo del joven que consulta. ¿Cuál es nuestro lugar como analista? Winnicott, en Deprivación y Delincuencia, dice: todo se reduce al problema de cómo ser adolescente durante la adolescencia. Serlo es todo un desafío para cualquiera. Ellos nos desafían y nosotros respondemos al reto como parte de las funciones de la vida adulta. Insisto en señalar que respondamos al desafío, en vez de dedicarnos a curar algo intrínsecamente saludable. Lo que viene a decir Winnicott justamente que aquello que muchas veces muestran como síntomas los adolescentes es una producción claramente sintomática, pero hay que ver si hay que curarlos de eso. El riesgo es quedar contaminados con lo que los padres dicen y terminar respondiendo a ese pedido, no viendo que el adolescente no está pudiendo en una época en donde debería poder. Una mamá de familia de profesionales, preocupada por su hijo, dice: ahora termina el secundario. Si no va a la universidad, ¿qué va a hacer? Como única opción, la universidad. ¿Cuál es el lugar de los padres en el tratamiento de su hija o hijo? Y ahí me voy a remitir a los duelos de Aberasturi, donde allí ella nos cuenta, ¿no?, que atraviesa el adolescente 3 duelos que tiene que transitar y a la vez superar. El primero es el duelo por el cuerpo infantil. Y dice así: en virtud de las modificaciones biológicas características de la adolescencia, el individuo en esta etapa del desarrollo se ve obligado a asistir pasivamente a toda una serie de modificaciones que se operan en su propia estructura, creando un sentimiento de impotencia frente a esta realidad concreta, que lo lleva a desplazar su rebeldía hacia la esfera del pensamiento. Vive en ese momento la pérdida de su cuerpo infantil con una mente aún en la infancia y con un cuerpo que se va haciendo adulto. El adolescente sufre cambios rápidos e importantes en su cuerpo que a veces llega a sentir como ajenos, externos, y que lo ubica en un rol de observador más que de actor de los mismos. Este sería el primer momento, ¿no?, el del cuerpo infantil. El segundo es el duelo por el rol infantil y la identidad infantil. En la infancia, la relación de dependencia es la situación natural y lógica. En la adolescencia hay una confusión de roles, ya que al no poder mantener la dependencia infantil y al no poder asumir la independencia adulta, el sujeto sufre un fracaso de personificación y así el adolescente delega en el grupo gran parte de sus atributos y en los padres la mayoría de las obligaciones y responsabilidades. Perder su rol infantil le obliga a renunciar a la dependencia y a aceptar responsabilidades. La pérdida de la identidad debe reemplazarse por una identidad adulta y en este transcurso surgirá la angustia que pone la falta de una identidad clara. Y ahora el tercer duelo, que tiene que ver con este escrito, que es el duelo por los padres de la infancia. La relación infantil de dependencia se ve abandonando paulatinamente y dificultosamente, ¿no? La relación de dependencia se empieza a abandonar. La impotencia frente a los cambios corporales, las penurias de identidad, el rol infantil en pugna con la nueva identidad y sus expectativas sociales, hace que se recurra a un proceso de negación de los mismos cambios, que concomitantemente
se ven operando en las figuras y las imágenes correspondientes de los padres y en los vínculos con ellos, que por supuesto no aparecen pasivos en estas circunstancias, ya que también tienen que elaborar la pérdida de la relación de sometimiento infantil de sus hijos, produciéndose entonces una interacción de un doble duelo, que dificulta aún más este aspecto en la adolescencia. Renunciar a su protección, a sus figuras idealizadas e ilusorias, aceptar sus debilidades, aceptar los diferentes sería el reto. Y acá, interesante que es un doble duelo. Los hijos deben duelar este padre de la infancia, como los padres deben duelar este hijo de la infancia. Freud, de manera diferente, hace referencia a este corte en lecciones introductorias al psicoanálisis, y dice así: más tarde, a partir de esta época, el individuo humano se halla ante la gran labor de desligarse de sus padres, y solamente después de haber llevado a cabo esta labor, podrá cesar de ser un niño y convertirse en un miembro de la comunidad social. Si el joven está transitando por este momento, convocar a los padres, ¿no sería contrapelo? ¿No sería contraproducente? Esto es lo que yo permanentemente me pregunto, ¿no? Porque si está en este intento de separación, de corte, ¿no? ¿Cómo hacer, si convocamos a los padres, que eso no produzca un efecto incluso de obstaculizar el tratamiento, ¿no? Bueno, ahora voy a compartir con ustedes un recorte clínico que me parece que nos va a ayudar a poder discutir esta cuestión del lugar de los padres, que la idea es un poco esa, ¿sí?